buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde el lado del planeta en que se encuentren, y bienvenidos a Visión Remota Televisión. Bueno, hoy les traemos un videoprograma muy interesante, sobre todo para nosotros nos pareció sumamente interesante. Es único, se trata de una entrevista a un reptiloide femenino. Ya hemos visto por ahí, pues a través de la red, muchísimas entrevistas de todo tipo, a los grises y a muchos otros. Pero sin embargo, una entrevista reptil no habíamos visto ninguna. Es cierto que la hemos recuperado porque es una entrevista antigua. Es una entrevista realizada en 1999. Y bueno, esta entrevista se trata de una persona que es completamente atea o lejana al mundo de la ufología, los extraterrestres, todo esto, no cree en nada de eso, ¿no? Y lo que pasa es que tiene una persona que es un amigo de él y entonces le cuenta un montón de cosas, le va contando y le cuenta que conoció a este ser y le va contando las cosas, ¿no? Y entonces le comenta que por qué no le hace una entrevista, ¿no? Y él, bueno, la verdad es que siempre pensó que quizás este hombre pues estuviera soñando o no sé, o que fuera producto de su imaginación este tema, ¿no? Y eso para él era chocante, ¿no? Pero luego finalmente pues logró materializarse la entrevista, logró convencerlo y al final pues este hombre pues hizo la entrevista, ¿no? Este hombre aparece con un nombre Oleg K. Y claro, son claves. El otro nombre de su amigo tampoco no aparece, aparece ahí con un par de letras, EP creo que exactamente. Bueno, no tiene importancia los nombres. Sí que es cierto que nosotros hemos investigado un poco y en relación a estas cosas nos hemos encontrado con que hay un Oleg Kulinsky, que es ruso, y que precisamente sí que ha hecho algún programa más de este tipo, con lo cual nos inclinamos a pensar que fue él el de la entrevista, que aunque un principio no creía mucho en estas cosas, pues por lo visto luego pues se ha materializado, aunque ha hecho alguna investigación más, porque aparece por ahí también una princesa rusa suspendida en un líquido especial, pero bueno, ya lo haremos, ese es otro vídeo que ya os llevaremos al caso. Era simplemente pues por ubicar un poco a la persona, ¿no? Bueno, el caso es que este periodista, pues claro, invitado por el amigo, se encuentra con la reptiloide y claro, pues imagínense ustedes, si ya es chocante una persona que cree en estas cosas, pues cuanto más una persona que no cree en nada de esto, o sea, una persona que es completamente alejada de estas cosas, ¿no? Y finalmente, pues claro, se queda alucinando porque además ella le demuestra haciendo un par de cosas que le alucina, ¿no? Entonces se materializa la entrevista con una duración de 3 horas y pico. 3 horas y pico que tiene grabados audios y todo. Y no le permitió grabar con vídeo, pero sí con audio. Y le permitió dibujar. Así que hay unos dibujos por ahí también que son muy interesantes que también adjuntaremos. En definitiva, yo creo que lo más importante de la entrevista, que es importante, por supuesto, el conocer a los personajes, pero yo creo que lo más importante quizás sea la trascendencia de la información, ¿no? Porque la información que nos da, tanto de su raza como de la nuestra, porque ella dice claramente que ellos son de aquí, originarios, y que llevan muchos miles de años más que nosotros viviendo sobre el planeta. Y da un montón de explicaciones que la verdad son bastante coherentes, llamativas, y incluso algunos datos son muy coincidentes con nuestros descubrimientos arqueológicos sobre algunos seres de la paleontología y todo esto, ¿no? El relato es sumamente interesante, yo creo que es entretenido, llamativo, a veces es intenso,
y puede ser incluso un poco provocante, desafiante. Pero consideramos que aunque es un relato antiguo, porque ya sabemos que es de 1999, pues oye, yo creo que tiene una trascendencia importante, ¿no? Es cierto que de esas 3 horas este ser no le permitió hacer toda la entrevista completa, ¿no? Se lo limitó una serie de preguntas y dijo, mira, haz estas preguntas y vamos viendo a ver cómo la gente responde y a partir de ahí, pues ya más adelante, pues hablamos. Con lo que él, pues tiene la esperanza de poder seguir publicando el resto, ¿no? Es cierto que tiene una entrevista a posteriori, ya quedaron, en el que ella le prometió, de alguna forma, que le iba a mostrar pruebas o una prueba para que él pudiera mostrar esa prueba, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación, yo creo que es un relato interesante, espero que les guste. Evidentemente los personajes del vídeo son ficticios, pero era para poner un poco en el contexto de cómo pudo haber ocurrido, ¿no? Por lo menos imaginarnos, ¿no? Así que imaginemos, disfrutemos, naveguemos, dejemos que la imaginación vaya a donde quiera. Así que espero que disfruten y nada más. No se olviden de dar un me gusta, que nos ayuda mucho para que los vídeos crezcan y que YouTube pues, nos dé un poco más de visibilidad para que todo el mundo nos vea. Así que nada más, a disfrutar. Entrevista con Lacerta. Introducción. Yo certifico que el siguiente texto es la verdad absoluta y no un trabajo de ficción. Estas son las partes de una transcripción de una entrevista que se hizo a un ser no humano, un reptiloide, en diciembre de 1999. Este ser, hembra, ya estaba en contacto con un amigo mío, de quien el nombre solo se da con la abreviación de EF en este texto, desde algunos meses. Permítame aclarar que yo fui toda mi vida un escéptico sobre los ovnis, extraterrestres y esas cosas raras, y pienso que EF, o pensaba, que me contó solo sus sueños o historias de ficción cuando habló conmigo sobre sus primeros contactos con el ser no humano Lacerta. Yo todavía era escéptico cuando me encontré con el ser el 16 de diciembre del último año en ese cuarto caluroso y pequeño en la remota casa de mi amigo cerca de un pueblo al sur de Suecia. A pesar del hecho de que yo vi ahora con mis propios ojos que ella no era humana, ha dicho y me ha mostrado tantas cosas increíbles durante esta reunión que no puedo negar la realidad, la verdad de sus palabras. Esto no es otro equivocado papel sobre ovnis que exige decir la verdad y decir solo hechos de ficción. Estoy convencido que esta transcripción contiene la única verdad y por consiguiente usted debe de escucharla. Yo había hablado con ella durante más de 3 horas, pero la transcripción siguiente solo muestra partes de la entrevista, porque ella me dijo después de la misma que no publicara todo lo que me había dicho. El orden de las preguntas en esta transcripción no siempre es el mismo orden en el que yo le había preguntado, porque a veces puede que una parte genere confusión y confunda al lector. No fue fácil de anular todas las partes importantes que ella me pidió que anulara de la transcripción, por lo que me disculpo por este hecho, pero ella me lo ordenó. Esta es la transcripción entera de la entrevista. Un folio de 49 páginas con algunos de mis dibujos en su cuerpo y su equipo. También algunas de las cintas en las que tengo la entrevista completa, pero no la revelaré esto antes de que tenga permiso de ella.
Enviaré esto en partes, ya que todavía hay 4 de mis amigos fiables en Finlandia, Noruega, Alemania y Francia. Así que espero que ellos lo traduzcan en sus propios idiomas y en otros, para que llegue a tantas personas como sea posible, y que puedan leer y entender la transcripción. Si usted lo recibe, por favor, envíeselo a todos sus amigos vía mail o impresión y cópielos. Además, certifico varias de las habilidades paranormales de su especie, tales como la telepatía, telequinesis, incluso el movimiento y el baile de mi lápiz en la mesa sin tocarlo, y el vuelo de una manzana alrededor de 40 centímetros encima de sus manos, que me demostró de manera completa y efectiva durante 3 horas y 6 minutos de la reunión, sin que estas habilidades sean algún tipo de truco. Lo siguiente es ciertamente difícil de entender y de creer para alguien que no lo ha experimentado, pero yo realmente estaba completo y efectivamente en contacto con su mente. Estoy seguro de que todo lo que ella dijo durante la entrevista es verdad absoluta sobre nuestro mundo. Desgraciadamente, si yo le diera la transcripción entera y mucho más, y no de esta forma acortada, tengo la fuerte impresión de que todo lo escrito y sonidos son demasiado increíbles para ser verdad. Que todo parece más una mala historia de ciencia ficción de la televisión o del cine. Y tengo dudas de que alguien crea mis experiencias. Pero ellas son verdad, aunque no puedo esperar que usted crea mis simples palabras sin la evidencia. Pero lamentablemente no puedo darles la misma. Por favor, lea la transcripción y piense sobre esto, y usted quizás vea la verdad en estas palabras. Habrá una reunión con ella y yo, de nuevo en la misma casa en Suecia, el 23 de abril del 2000, y ella me prometió darme alguna evidencia de su existencia. Mientras tanto yo colecciono preguntas que le haré entonces. Quizá ella me dé permiso para revelar más de las partes perdidas de esta transcripción y sobre la próxima guerra. Créalo o no, esto da lo mismo. Pero yo espero que usted crea. Ulf K. Entrevista al ser reptiloide Lacerta. Fecha 16 de diciembre del 1999. Transcripción de la entrevista de forma corta. 8 de enero del 2000. En primer lugar, ¿quién es usted y qué hace usted? ¿Es usted una especie extraterrestre o puede encontrarse su origen en este planeta? Como usted puede ver con sus propios ojos, yo no soy un ser humano, como usted, y para ser honesta no soy ningún mamífero, a pesar de que algún rasgo del cuerpo es mamífero como resultado de la evolución. Soy un ser reptiloide hembra, perteneciente a una raza reptil muy vieja. Nosotros somos los nativos de la Tierra y nos mantenemos en este planeta desde hace millones de años. Aparecemos en sus escrituras religiosas, en su Biblia cristiana y en muchas de las tribus humanas antiguas que eran conscientes de nuestra presencia y que nos rindieron culto como dioses, por ejemplo los egipcios, los incas y muchas otras tribus viejas. Su religión cristiana entendió mal nuestro papel en su creación, ya que nosotros aparecemos como la serpiente maligna en sus escrituras. Esto está equivocado. Su raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres y nosotros éramos los visitantes más pasivos del acelerado proceso de la evolución. Debe saber que algunos de sus científicos ya, pensando esto, sus especies han evolucionado a una velocidad natural y completamente imposible dentro de los últimos 2-3 millones de años. Esto es completamente imposible, porque la evolución es un proceso mucho más lento si se hace de forma natural, pero ustedes no entienden esto. Su creación es artificial y hecha por ingeniería genética, pero no por nosotros, sino por una especie extraterrestre. Si usted me pregunta si yo soy un extraterrestre, debo contestar: no.
Nosotros somos nativos de la Tierra. Teníamos y tenemos algunas colonias en el sistema solar, pero somos originarios de este planeta. Este es de hecho nuestro planeta y no el suyo, nunca fue suyo. ¿Puede decirme usted su nombre? Esto es difícil, porque su lengua humana no puede pronunciar correctamente, y la pronunciación de nuestros nombres es muy ofensiva para alguno de mi tipo. Nuestro idioma es muy diferente del suyo, pero intentaré decir mi nombre con el uso de las letras humanas, que es algo así como Essiasatkask, con la fuerte pronunciación en los sonidos de la SH y K. Nosotros no tenemos ningún primer nombre como ustedes, solamente tenemos un simple y único nombre, que se divide y está caracterizado por la forma de hablar y la cual no se le da a los niños, quienes tienen un nombre propio de chicos, pero solo obtienen este en un procedimiento especial en la adolescencia, en el momento de la madurez del conocimiento religioso o científico, como ustedes lo llaman. Apreciaría si no dice mi nombre real con su lengua humana. Por favor, llámeme Lacerta. Este es el nombre que yo generalmente uso cuando estoy entre los humanos y hablo con ellos. ¿Cuántos años tiene usted? Nosotros no medimos el tiempo como ustedes en años astronómicos y en la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, porque normalmente vivimos bajo la superficie del planeta. Nuestra medida del tiempo depende de los periódicos ciclos de retorno a los campos magnéticos de la Tierra y según esto, dicho con sus números, yo hoy, permítame calcular, tengo 57,653 ciclos viejos. He alcanzado mi fase de adulto y conocimiento hace 16,337 ciclos, esta es una fecha muy importante para nosotros. Según su balanza de tiempo humana yo tengo alrededor de 28 años. ¿Y cuál es su tarea? ¿Tiene usted trabajo como nosotros? Para decirlo con sus palabras, soy un estudiante de curiosidades, de la conducta social de su especie. Por esto estoy aquí y hablo con usted, y he revelado mi verdadera naturaleza a EF y ahora a usted. Y esa es la razón por la que le doy a usted toda esta información secreta y el por qué yo intentaré contestar a todas las preguntas de sus muchas hojas de papel con honestidad. Veré cómo reacciona, como otros de su clase reaccionan. Hay tantos locos y mentirosos de su tipo en este planeta que exigen saber la verdad de nosotros. Sobre ovnis, sobre los extraterrestres y así sucesivamente, y algunos de ustedes creen sus mentiras. Estoy interesada en saber cómo su especie reaccionará si usted les dice la verdad, que yo le diré ahora, públicamente. Estoy muy segura que muchos de ustedes se negarán a creer mis palabras, pero espero estar equivocada, porque necesitan entender esto si quieren sobrevivir los próximos años. He leído toda su declaración que le ha dado a EF sobre esto, pero puede que me dé usted ahora una respuesta corta. ¿Los ovnis son pilotados por extraterrestres o pertenecen a su especie? Algunas observaciones de ovnis, como ustedes los llaman, pertenecen a nosotros, pero la mayoría de los misteriosos objetos volantes del cielo no son dispositivos tecnológicos, son principalmente, según mis interpretaciones, fenómenos naturales que sus científicos no entienden, como la espontánea llamarada de plasma en lo alto de la atmósfera. No obstante, algunos ovnis son de tecnología que pertenece a sus propias especies, sobre todo a su ejército, o a otras especies de extraterrestres o por último a nosotros, pero una minoría de estos avistamientos realmente pertenece a nosotros, porque tenemos generalmente mucho cuidado con nuestros movimientos en la atmósfera y las maneras especiales de esconder nuestras naves. Si usted lee un informe sobre un avistamiento de un objeto metálico y cilíndrico con forma de cigarro y formado por luminosidad gris con un largo de, hay tipos diferentes, permítame decir entre 20 y 260 de sus metros, y si este objeto hubiera hecho un sonido zumbador muy profundo, y si tenía 5 luces rojas luminosas en la superficie metálica del cigarro, una a la cima, otra en el medio, y 2 al final, entonces es probable que alguno de ustedes haya visto una de nuestras naves y esto significa que alguien de nosotros no tuvo el cuidado suficiente. También tenemos una flota muy pequeña de naves con forma de discos, pero tales ovnis normalmente pertenecen a otra especie de extraterrestres. Los ovnis triangulares generalmente pertenecen a su propio ejército, que los fabrica con tecnología extraterrestre. Si usted realmente quiere intentar ver uno de nuestra flota,
Debe mirar a los cielos encima del Ártico, el Antártico y encima de Asia interna. Sobre todo encima de las montañas de allí. ¿Tienen algún símbolo especial o algo así con que nos permita identificar su raza? Tenemos dos símbolos mayores que representan nuestras especies. Uno, el más antiguo, es una serpiente azul con 4 alas blancas en un fondo negro. Los colores tienen significados religiosos para nosotros. Este símbolo se usó en ciertas partes de mi sociedad, pero muy raramente hoy. Ustedes los humanos lo han copiado muy a menudo en sus escrituras viejas. El otro símbolo es un ser místico que usted llamaría dragón, con la forma de un círculo con 7 estrellas blancas en el medio. Este símbolo es mucho más común hoy. Si usted ve uno de los símbolos en una flota cilíndrica como describí en mi respuesta anterior o en alguna instalación subterránea, esta cosa o el lugar pertenece definitivamente a nosotros, y yo le aconsejaría que se marchara lo más pronto posible de allí. ¿Las 7 estrellas en el segundo de su símbolo mencionado significan las Pléyades? No. Realmente, las 7 estrellas son planetas y lunas. Y están vinculadas a nuestras 7 colonias anteriores en el sistema solar. Las estrellas se muestran delante de un fondo azul, del dragón y del círculo, que significa la forma de la Tierra. Las 7 estrellas blancas, la luna mala, Marte, Venus y 4 lunas de Júpiter y Saturno, que habíamos colonizado en el pasado. 2 colonias no son utilizadas más y están abandonadas, así que 5 estrellas serían más correctas. Usted no me ha permitido sacarle fotografías, lo que sería muy útil demostrar su existencia real y la verdad de esta historia. ¿Puede describirse, al menos detalladamente? Yo sé que sería útil para demostrar la autenticidad de esta entrevista si usted puede hacer algunas fotografías de mí. Por otra parte, los humanos son muy escépticos, esto es bueno para nosotros y para las especies extraterrestres que actúan en secreto en este planeta, y aun cuando usted me sacara tales fotografías, muchos de su tipo dirían que ellas son un fraude, que solo soy una mujer humana enmascarada o algo así. Eso sería muy ofensivo para mí. Usted debe entender que no le puedo dar permiso para hacer fotografías de mí o de mi equipo. Esto tiene varias razones que yo no quiero discutir con usted. Una es la de guardar el secreto de nuestra existencia, otra razón es más religiosa. No obstante, usted tiene permiso para hacer dibujos de mi mirada y de mi equipo que yo puedo mostrarle después. También puedo intentar describirme. Pero yo dudo que otros de su tipo pudieran imaginar mi mirada real porque el rechazo automático a la existencia de especies reptiles y generalmente de otras formas inteligentes es parte de la programación de su mente. Bien, intentaré describirme. Imagine el cuerpo de una mujer humana normal y usted tiene una imaginación buena de mi cuerpo. Como usted, yo tengo una cabeza, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas y 2 pies, y las proporciones de mi cuerpo son iguales a la suya. Como hembra, tengo también 2 pechos, ya que a pesar de nuestro origen de reptil, nosotros hemos empezado a darles leche a nuestros bebés durante el proceso de evolución. Esto pasó alrededor de hace 30 millones de años porque esta es la mejor forma para preservar al joven vivo. La evolución ya había desarrollado esto para sus especies en la edad de los dinosaurios y un poco tarde también para nosotros. Esto no significa que nosotros somos ahora verdaderos mamíferos, pero los pechos de nosotros no son tan grandes como los de la mujer humana y el tamaño de estos son generalmente igual para cada hembra de mi tipo. Los órganos de reproducción externos son para ambos sexos más pequeños que los de los humanos, pero ellos son visibles y tienen la misma función como los de ustedes, otro regalo de la evolución a nuestras especies. Mi piel es principalmente de un color verde crema más tirando a un verde pálido y tenemos algunos modelos de irregularidades de puntos castaños, cada punto del tamaño de 1 a 2 centímetros, en nuestra piel y en nuestra cara. Los modelos son diferentes para ambos sexos pero las hembras tienen más, sobre todo en la parte más baja del cuerpo y en la cara. Usted puede verlos, como en mi caso, 2 líneas encima de las cejas que cruzan mi frente, mi mejilla y mi barbilla. Mis ojos son un poco más grandes que los humanos, por esta razón. Nosotros podemos ver mejor en la oscuridad, y normalmente grandes pupilas negras, rodeadas de un lirio luminoso verde pequeño. Los varones tienen un lirio oscuro verde. La pupila es muy frágil y puede cambiar su tamaño de una línea negra pequeña a un óvalo con forma de huevo abierto,
porque nuestra retina es muy sensible a la luz y la pupila debe soportar esto. Tenemos orejas redondas, externas, pero son más pequeñas y no tan curva como la suya, pero podemos oír mejor porque nuestras orejas son más sensibles al sonido. También podemos oír un rango sónico más. Hay un músculo o tapa encima de las orejas que pueden cerrarlas completamente, por ejemplo bajo agua. Nuestra nariz es más puntiaguda y curva con forma de V entre los orificios nasales que habilitaron los antepasados para sentir la temperatura. Hemos perdido la mayor parte de esta habilidad, pero todavía podemos sentir mucho mejor la temperatura con este órgano. Nuestros labios son como los suyos, los de las hembras un poco más grande que los de los varones, pero de un color castaño pálido, y nuestros dientes son muy blancos y fuertes, y un poquito más largos y puntiagudos que sus dientes suaves de mamífero. No tenemos ningún color de pelo diferente al de ustedes, pero hay una tradición de tener distintos colores de pelo según las diferentes edades, y el color original es que a mí me gusta un castaño verdoso. Nuestros vellos son entonces más espesos y más fuertes que el suyo y crecen muy lentos. Además, la cabeza es la única parte de nuestro cuerpo donde nosotros tenemos vellos. Cuerpo, brazos y piernas son similares en forma y largo, pero el color es diferente, verde crema, como la cara, y son escalonados, como las estructuras de las piernas superiores, encima de la rodilla, y los brazos superiores, encima del codo. Nuestros 5 dedos son un poco más pequeños y finos que los dedos humanos y nuestra piel en la palma es lisa. No tenemos ninguna línea como ustedes, ambos sexos tienen los puntos en la palma, y no tenemos ninguna huella digital como ustedes. Si toca mi piel, sentirá que es más lisa que su piel cabelluda. Hay cuernos afilados pequeños en la parte superior de ambos dedos del medio. Las uñas son grises y generalmente mucho más largas que las de ustedes. Ve que mis uñas no están tan largas y redondas en la cima. Esto es porque soy hembra. Los varones tienen uñas puntiagudas afiladas con un largo de a veces 5 o 6 de sus centímetros. El rasgo siguiente es muy diferente de su cuerpo y parte de nuestro origen reptil. Si toca la parte superior de la espalda de mi cuerpo, sentirá una línea ósea dura a través de mi ropa. Esta no es mi espina, es una estructura de discos externa formada de piel y tejido que siguen nuestra espina, exactamente de la cabeza a la cadera. Hay un alto número de nervios y vasos sanguíneos grandes en esta estructura y en los discos, que tienen alrededor de 2 o 3 centímetros de largo y muy sensibles al contacto, y esta es la razón por qué siempre tenemos problemas para sentarnos en sillas con respaldo. La tarea principal de estos platos pequeños, además de un papel en nuestra sexualidad, simplemente es la regulación de nuestra temperatura del cuerpo, y si nosotros nos sentamos a la luz del sol natural o artificial, estos platos se llenan más de sangre y los vasos se ponen más anchos. Así el sol puede calentar nuestra sangre de reptiloide, que circula a través del cuerpo y a través de los platos, en varios grados, y eso nos da un gran placer. ¿Qué más es diferente en su tipo? Nosotros no tenemos ningún ombligo, porque nacemos de una manera diferente a su nacimiento de mamífero. Las otras diferencias exteriores de su tipo son menores y pienso que no debo mencionar todas ahora, porque la mayoría de ellas no son visibles si nosotros llevamos ropa. Espero que la descripción de mi cuerpo haya sido detallada. Le aconsejo a usted hacer algunos dibujos. ¿Qué tipo de ropa lleva usted generalmente? Supongo que esta no es la manera en que usted se viste normalmente. No, yo llevo esta ropa cuando estoy entre los humanos. Para ser honesta, no es muy cómoda para mí llevar tales cosas firmes y siempre es un sentimiento muy raro. Si nosotros estamos en nuestra propia casa, esto significa en nuestra casa subterránea, o en nuestras áreas del sol artificiales grandes, y si nos encontramos junto con otros hombres de nuestra propia raza, estamos normalmente desnudos. Esto es choqueante para usted. Cuando estamos en público, y junto con muchos de otros de mi especie llevamos ropa muy ancha y suave hecha de material delgado, ligero. Como ya le he dicho, muchas partes de nuestros cuerpos son muy sensibles al contacto, principalmente los discos pequeños de atrás que nos incomodan con ropa firme porque puede herirnos. La mujer usa a menudo el mismo tipo de ropa que el hombre, pero los colores son diferentes para los sexos. Usted dice otros cercano a su propio nombre. ¿Qué quiere decir usted? ¿Alguno de su propia familia? No, no realmente. Usted lo llamaría familia,
pero con esta palabra usted quiere decir solamente aquellos de su clase los cuales se integran genéticamente como un padre, madre o hijo. He dicho antes que nosotros tenemos un nombre muy difícil y único. Parte de la pronunciación de ese nombre es absolutamente único y no hay ningún otro ser con el mismo nombre, pero parte de este nombre, la mitad, es pronunciado en cierto modo que diga a los otros a cuál familia debo usar esta palabra, porque ustedes no tienen la correcta en su vocabulario, usted pertenece. Esto no significa que todos en ese grupo se relacionan genéticamente con uno, porque este grupo es normalmente muy grande y contiene entre 40 y 70 de nosotros. Este grupo generalmente incluye sus relaciones genéticas excepto uno de ellos que ha decidido dejar este grupo y su conexión con el padre y la madre es a menudo la más fuerte. Sería demasiado difícil para mí explicar ahora nuestro viejo sistema social, que es muy complejo, ya que necesitaríamos muchas horas para las cosas primarias. Quizá podamos encontrarnos en otro momento y yo puedo darle las descripciones detalladas de todas estas cosas. ¿Tiene usted una cola como los reptiles normales? ¿Ve usted una? No, nosotros no tenemos ninguna cola visible. Sí. Mira nuestro esqueleto, hay solo un hueso redondeado pequeño al final de nuestra espina detrás de la pelvis. Este es un rudimento inútil de la cola de nuestros antepasados, pero no es visible al exterior. Nuestros embriones tienen colas durante los primeros meses de desarrollo, pero estas colas desaparecen antes de que ellos nazcan. La cola está hecha solo para una especie primitiva que intenta caminar en dos piernas y deber mantener el equilibrio con la cola, pero nuestro esqueleto ha cambiado durante la evolución y nuestra espina está casi en la misma forma como la de ustedes, así que nosotros no necesitamos cola para quedarnos erguidos. Usted dijo que nació de una manera diferente a nosotros. ¿Pone usted huevos? Sí, pero no como sus pájaros o reptiles primitivos. Realmente, el embrión crece en un líquido proteico dentro del útero de las madres, también con forma de huevo, pero con una cáscara de tiza muy delgada alrededor de él, eso llena el útero entero. El embrión dentro de esta cáscara está completamente aislado del cuerpo de las madres y tiene cada sustancia que necesita para desarrollarse dentro de la cáscara de esta tiza. Hay también un cordón, como su cordón del ombligo, que se conecta a un punto oculto por la espalda. Cuando el bebé va a nacer, el huevo entero se aprieta a través de la vagina, cubierta en una sustancia proteica viscosa y el bebé se hila suavemente detrás del huevo. Después de unos minutos, estos dos cuernos entre nuestros dedos son usados instintivamente por los bebés para penetrar, romper la tiza y tomar su primera respiración. Nuestro bebé no es tan grande como sus bebés cuando nacen, ellos tienen entre 30 y 35 de sus centímetros de alto, el huevo tiene alrededor de 40 centímetros de alto. Esto es porque nuestra vagina es más pequeña que la de un humano, pero nosotros crecemos a un tamaño normal de 1,60 a 1,80 metros. ¿Y cuál es la temperatura de su cuerpo? Usted dijo que disfrutaba mucho cuando se pone al sol. ¿Qué efecto tiene esto en su organismo? Nosotros no somos ningún mamífero y como reptiles nuestra temperatura del cuerpo depende de la temperatura que nos rodea. Si toca mi mano, usted quizás sentirá que esta está más fría que la suya, porque nuestra temperatura del cuerpo normal está alrededor de 30 a 33 grados Celsius. Sí. Nosotros nos sentamos en el sol, especialmente desnudos y con nuestra espalda al sol, la temperatura del cuerpo puede subir de 8 a 9 grados en minutos. Este levantamiento causa una producción de muchas enzimas y hormonas en nuestro cuerpo, nuestro corazón y cerebro, y cada órgano se pone más activo y nos hace sentir muy bien. Los humanos solo disfrutan al estar en el sol, pero para nosotros es el placer más grande que usted puede imaginar, quizá como su excitación sexual. También disfrutamos nadando en agua caliente u otros líquidos para subir nuestra temperatura del cuerpo. Si estamos a la sombra, durante algunas horas, nuestra temperatura disminuye a 30 o 33 grados. Esto no nos causa daño, pero estamos mucho mejor en el sol. Tenemos cuartos de sol artificiales en el subsuelo, pero esto no es lo mismo que estar en el sol real. ¿Y de qué se alimentan? ¿Qué es lo que comen? Generalmente de las mismas cosas que gusta usted: carne, frutas, verduras, algunos tipos de hongos especiales, de las granjas subterráneas, y otras cosas. También podemos comer y digerir algunas sustancias que son venenosas para usted. La diferencia principal entre ustedes y nosotros
es que nosotros debemos comer carne, porque nuestro cuerpo necesita las proteínas. Nosotros no podemos vivir completamente de forma vegetariana como ustedes, porque nuestra digestión dejaría de trabajar y moriríamos después de algunas semanas o quizá meses sin carne. Muchos de nosotros comemos carnes crudas u otras cosas que le dan asco a ustedes. Personalmente, yo prefiero carnes cocinadas y frutas de la superficie, como manzanas o naranjas. ¿Podría decirme usted algo sobre la historia natural y la evolución de su especie? ¿Cuántos años tiene su especie? ¿Ha evolucionado usted de los reptiles primitivos como la humanidad ha evolucionado de los monos? ¿O...? Esta es una historia muy larga y compleja y le parecerá ciertamente increíble, pero es la verdad. Yo intentaré explicarlo para abreviar. Alrededor de hace 65 millones de años, muchos de nuestros antepasados de la involucionada raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural, el impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente, sino una guerra entre dos grupos extraterrestres enemigos que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta. Según nuestro limitado conocimiento, aproximadamente los primeros días de esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta Tierra, pero no definitivamente la última. Una guerra futura está por venir, mientras una guerra fría, como ustedes la llaman, entre los grupos de extraterrestres se ha estado dando desde los últimos 73 años en su planeta. Los oponentes de hace 65 millones de años de esa vieja guerra eran dos especies extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son de nuevo pronunciables para sus lenguas. Soy capaz para decirlos, pero heriría su oreja si yo le digo los nombres originales. Una raza era humanoide como su especie, pero mucho más vieja, y era de este universo, de un sistema solar en la constelación de la estrella ustedes llaman Procyon. La otra especie de la que nosotros no sabemos tanto era una especie reptil, pero ellos no tienen nada que ver con nuestra propia especie, porque hemos evolucionado del saurio de aquí sin influencia exterior, excepto la posterior manipulación de nuestros propios genes por nosotros mismos. La especie reptil avanzada no vino de este universo. Bien, como venía explicándole, sus científicos realmente no ven la verdadera naturaleza del universo, porque su mente ilógica no puede ver las cosas más fáciles y confían en las equivocadas matemáticas y números. Esta es parte de la programación genética de su tipo al que yo le hablaré después. Me permito decir que usted está muy lejos de comprender el universo como era hace 500 años. Para usar un término que entienda, las otras especies no vinieron de este universo, sino desde otra burbuja en la espuma del universo. Usted lo llamaría otra dimensión, quizá, pero esta no es la palabra correcta para describirlo adecuadamente. A propósito, el término dimensión está equivocado de la manera que ustedes lo entienden generalmente. El hecho de que usted deba recordar: estas especies avanzadas son capaces de caminar entre las burbujas por el uso de lo que usted llamaría la tecnología del quantum, y a veces de maneras especiales solo por el uso de su mente. Mi propia especie también había desarrollado habilidades mentales comparado con su especie, pero nosotros no podemos hacer el matter string / burbuja que cambia sin tecnología, pero otras especies activas en este planeta son capaces de hacer esto. Remontándonos a nuestra propia historia, las primeras especies, los humanoides, habían alcanzado la Tierra alrededor de 150 años antes que los reptiloides y ellos construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente que llaman Antártida hoy y otro en el continente que ustedes llaman Asia. Estas personas convivieron junto con animales como los saurios en el planeta sin problemas. Cuando las especies de los reptiloides avanzadas llegaron a este sistema, los colonos humanoides de Procyon intentaron comunicarse apaciblemente, pero ellos no tuvieron éxito y una guerra global empezó en meses. Usted debe entender que ambas especies no estaban interesadas en este planeta joven por su biología y la especie subdesarrollada, sino por solo una razón: material crudo, especialmente cobre. Para entender esta razón, usted debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas, igual que hoy, porque es, junto con algunos materiales inestables, capaz de producir nuevos elementos estables. Si usted induce un campo electromagnético alto en el ángulo recto con un campo de radiación nuclear alta, produce un campo superior fluctuante.
La fusión del cobre con otros elementos, semejante a una cámara de campo de radiación magnética, puede producir un campo de fuerza de naturaleza especial que es muy útil para las varias tareas tecnológicas, pero la base para esto es una extremada fórmula muy compleja que usted no puede descubrir debido a las restricciones de su mente simple. Ambas especies quisieron tener el cobre del planeta Tierra, y por esta razón ellos lucharon en una guerra muy larga en espacio y órbita. Las especies de los humanoides parecían tener éxito durante la primera parte, pero en una última batalla los reptiloides decidieron usar una arma sumamente experimental. Un tipo especial de bomba de fusión, que debía destruir las formas de vida en el planeta pero no debía dañar los valiosos materiales crudos y el cobre. La bomba se disparó desde el espacio y se detonó a un punto de su planeta que usted llama hoy América Central. Cuando detonó en el océano, produjo una fusión imprevisible con hidrógeno y el efecto era entonces mucho más fuerte de lo que los reptiloides esperaban. Una radiación mortal, una superproducción de fusión de oxígeno, produjo al caer un invierno nuclear de casi 200 años. La mayoría de los humanoides fueron eliminados y los reptiloides perdieron su interés en el planeta después de algunos años. Las razones son desconocidas, incluso para nosotros, quizás sea debido a la radiación. El planeta Tierra salió adelante por sí mismo nuevamente. A propósito, por un resultado de la bomba de fusión al caer del exterior los diferentes elementos y materiales creados en el proceso ardiente, uno de estos materiales era iridio. Sus científicos humanos hoy ven la concentración del iridio en la Tierra como una evidencia de un impacto del asteroide que mató los dinosaurios. No es eso verdad, pero ¿cómo va a saber usted esto? Bien, la mayoría de los dinosaurios murieron, no todos en la detonación, pero sí con las consecuencias que vinieron detrás de la guerra, sobre todo en el invierno nuclear, y así todos los dinosaurios y reptiloides estuvieron muertos en un lapso de 20 de sus años. Algunos de ellos, sobre todo aquellos en los océanos, pudieron sobrevivir igual durante los siguientes 200 a 300 años con estos cambios, pero estas especies también murieron, porque el clima había cambiado. El invierno nuclear acabó después de 200 años, pero estaba entonces más frío en la Tierra que antes. A pesar del cataclismo, algunas especies eran capaces de sobrevivir, escualos, como los tiburones, pájaros, mamíferos que producen pequeños escalofríos, sus antepasados, varios reptiles como el cocodrilo. Y había un tipo especial de dinosaurios pequeños pero avanzados que se habían desarrollado junto con el último gran animal reptil como las especies que ustedes llaman tiranosaurio. Este nuevo reptil caminaba en dos piernas y se veía como la reconstrucción de un iguanodonte, se originó en esta familia, pero era más pequeño, alrededor de 1,5 metros altura, con algunos rasgos de humanoide, una estructura de hueso cambiada, un cráneo y cabeza más grande, una mano con un dedo pulgar que pudo agarrar cosas, un organismo diferente y digestión, ojos avanzados en el medio de la cabeza y sus ojos, importantes como una nueva y mejor estructura del cerebro. Este era nuestro antepasado directo. Hay teorías que la radiación de la bomba tomó parte en las mutaciones del organismo de esta nueva casta, pero esto no está probado. No obstante, este pequeño humanoide como dinosaurio evolucionado pasó durante los siguientes 30 millones de años de un animal a un ser más o menos pensante. Como le dije antes, una especie necesita generalmente más tiempo para desarrollarse, como piensan, si la evolución no es artificial inducida como, en su caso. Estos seres eran bastante inteligentes para no morirse en los próximos millones de años, porque ellos aprendieron a cambiar su conducta. Vivieron en cambio en cuevas en la naturaleza fría y aprendieron a usar piedras y ramas como primeras herramientas, y el uso de fuego como ayuda para calentarlos, sobre todo para calentar su sangre, que es muy importante para la supervivencia de nuestro tipo. Durante los próximos 20 millones de años esta especie era dividida a través de la naturaleza en 27 subespecies subalternas. Desgraciadamente, las especies reptiles anteriores eran proclives de dividirse en más o menos caminos ilógicos en las especies subalternas durante el proceso de la evolución. Usted puede ver esto claramente en el innecesario alto número de especies de animales dinosaurios en tiempos más tempranos, y había muchos, principalmente primitivos, en las guerras entre estas especies subalternas para la dominación. Bien, la naturaleza no era muy amistosa para nosotros y hace mucho que sabemos que de las 27 especies subalternas, 24 se han extinguido en guerras primitivas y en evolución,
porque no se desarrollaron sus organismos y mente lo suficiente para sobrevivir y como razón principal, ellos no pudieron cambiar la temperatura de su sangre de la manera correcta en caso de que cambiara el clima. 50 millones de años después de la guerra y después del final de los dinosaurios, solo 3 de las especies reptiles avanzadas estaban permaneciendo en este planeta junto con todos los otros animales más bajos. A través del cruce natural y artificial, estas 3 especies se unieron en una especie reptil a través de la invención de manipulaciones genéticas, ya que nosotros éramos capaces de eliminar los genes y dividir los pronos en nuestra estructura genética. Según nuestra historia y creencia, este fue el tiempo cuando nuestra raza reptil final, así como usted me ve hoy, fue creada por el uso de ingeniería genética. Esto fue hace 10 millones de años, y nuestra evolución se detuvo casi a esta altura. Bien, había realmente algunos cambios menores en nuestra mirada hacia el humanoide y mamífero como apariencia durante las próximas edades, pero nosotros no nos hemos dividido de nuevo en las especies subalternas. Usted ve. Nosotros somos una raza muy vieja comparado con la suya, que estaba saltando, como un pequeño mono en los árboles, mientras nosotros estábamos inventando tecnología, colonizando otros planetas de este sistema, construyendo grandes ciudades en este planeta, que desaparecieron sin dejar rastro durante los millones de años transcurridos, y diseñando nuestros propios genes mientras los suyos todavía estaban en aquellos de animales. Hace 10 millones de años los simios pequeños empezaron a crecer y ellos se bajaron de los árboles a la tierra, de nuevo debido al cambio del clima, sobre todo en lo que ustedes llaman continente africano. Pero ellos evolucionaron muy lentamente, que es normal para un mamífero, y si nada extraordinario le hubiera pasado a su raza, nosotros no estaríamos sentados aquí hablando, porque yo estaría sentada en mi casa moderna y cómoda mientras usted se hallaría en su cueva vestido con piel e intentando descubrir los secretos del fuego, o usted quizás se sentaría en uno de nuestros parques zoológicos, similares a los suyos. Pero las cosas se desarrollaron de manera diferente y ustedes creen que ahora son la corona de la creación, y pueden sentarse en la casa moderna y nosotros debemos escondernos y vivir bajo la tierra y en áreas remotas. Alrededor de hace 1,5 millones de años, otras especies extranjeras llegaron a la Tierra. Fue, sorprendentemente, la primera especie en más de 60 millones de años. Y sería más sorprendente para usted si supiese cuántas son las diferentes especies que está hoy aquí. El interés de esta especie humanoide, llamada por ustedes, Illohim, no era el material crudo y el cobre, para nuestro asombro era el poco desarrollado monohumanoide. A pesar de nuestra presencia en este planeta, los extraterrestres decidieron ayudar a los monos para evolucionar rápidamente, para servirles en el futuro como algún tipo de raza esclava en próximas guerras. El destino de su especie no era muy importante para nosotros, pero a nosotros no nos gustó la presencia de los Illohim en nuestro planeta, y tampoco a ellos la nuestra en su nuevo parque zoológico galáctico. El planeta y su sexta y séptima creación era la razón para una guerra entre nosotros y ellos. Puede leer, por ejemplo, en parte sobre esa guerra en el libro que usted llama Biblia, de una manera muy extraña su descripción. La verdad real es una historia muy larga y difícil. ¿Quiere que se la cuente? No, ahora no. Hizo algunas notas sobre su historia y ahora yo quiero preguntarle algunas cosas. Por favor, pregunte. En primer lugar, usted se maneja con una balanza de tiempo muy grande. Dice que sus antepasados primitivos vivieron junto a los dinosaurios, que sobrevivieron, lo que usted lo llamó el cataclismo artificial y evolucionó hace más de 40 millones de años. Y entonces su desarrollo fue completado hace 10 millones de años. Esto me parece algo increíble para mí. ¿Puede decir algo sobre esto? Yo entiendo que debe parecer completamente increíble para usted, porque es un joven y de raza genéticamente diseñada. Su horizonte histórico acaba en una balanza de solo algunos miles de años y usted piensa que esto es correcto. Pero no lo es. Esto es imposible. Su mente programada no puede, obviamente, manejarse con tales balanzas de grandes tiempos. Nuestro tiempo de evolución puede parecerle increíblemente largo, pero estos son los caminos originales de naturaleza. Recuerde que sus antepasados del mamífero se desarrollaron junto con los dinosaurios y ellos sobrevivieron a la bomba como nosotros.
evolucionaron lentamente durante los próximos millones de años y se dividieron en varias especies y formas, algunos más grandes, otros más pequeños. Esto en cuanto a la evolución del cuerpo. ¿Pero qué hay sobre su mente? Inteligencia. Ellos eran animales simples. Los mamíferos evolucionaron. Subsecuentemente, permitamos decir, 150 millones de años, pero solo en los últimos 2 a 3 millones de años eran capaces de pensar inteligentemente. Y dentro de este pequeño periodo seres pequeños como usted se crearon. Naturalmente. 148 millones de años para evolucionar a un animal como los monos, y solo 2 millones de años, aproximadamente, para desarrollo de los seres inteligentes, como usted. Pregúnteselo, ¿piensa usted realmente que esta evolución acelerada es natural? Entonces su especie es más ignorante de lo que pensaba. Nosotros fuimos evolucionando, pero ustedes no. Entiendo, pero tengo otra pregunta. Usted mencionó muchos hechos de hace 65 millones de años sobre la antigua guerra de los extraterrestres. Esto pasó hace mucho tiempo, desde que su raza sea muy inteligente, hasta donde yo he entendido. ¿Por qué sabe usted tantas cosas sobre esa primera guerra y sobre la evolución de sus especies? Esta es una buena pregunta, mucho mejor que la anterior, y yo no lo he explicado apropiadamente. Nuestro conocimiento sobre la Primera Guerra viene completamente de un artefacto antiguo que se encontró hace 16,000 de sus años por nuestros arqueólogos en el continente que hoy ustedes llaman América del Norte. Ellos encontraron allí un plato redondo con un diámetro de aproximadamente 47 de sus centímetros. El plato estaba hecho de un material magnético desconocido incluso para nosotros, y dentro del plato había otro plato de cristal más pequeño que contenía una cantidad enorme de información codificada en la estructura molecular del cristal. Esto, la memoria del plato, se fabricó hace 65 millones de años con los últimos sobrevivientes de la bomba de la raza humana de explosión, pero estaba completamente intacto cuando lo encontramos. Nuestros científicos pudieron poner en código los mensajes y datos. Por lo que oímos hablar por primera vez de los eventos que tuvieron lugar en el pasado distante y que llevó a la extinción de los dinosaurios. El plato contuvo descripciones detalladas de ambas especies, pero más sobre los humanoides, y sobre los eventos y armas, incluso de la bomba de fusión. También contenía una descripción de los animales y saurios en la Tierra, inclusive nuestras especies de antepasados preinteligentes. El resto de nuestro conocimiento sobre nuestra evolución viene de los esqueletos y de la parte oculta de la lectura encriptada de nuestro ADN. Usted ve que nosotros sabemos la verdad sobre nuestras raíces desde hace 16,000 años. Antes de ese tiempo, había una idea más religiosa de nuestra creación. ¿Y qué ha pasado con esas especies extranjeras? Nosotros no sabemos exactamente. Los humanoides supervivientes en la Tierra se murieron obviamente por los años después de la bomba y otros de su tipo, y los reptilianos nunca regresaron a la Tierra, hasta donde nosotros sabemos. Acerca de los reptiles extraterrestres, hay una posibilidad de que fuese físicamente imposible para que ellos vuelvan, porque la materia entre las burbujas a veces está en rápido movimiento. La teoría actual es que ambas especies habrían dejado de existir durante los millones de años que pasaron. Usted también mencionó esqueletos de su tipo. ¿Cómo pueden estar? ¿Y los científicos humanos nunca encontraron cualquier rastro de ustedes y sus antepasados si realmente vivieron durante semejante tiempo en este planeta? Nosotros hemos encontrado muchos esqueletos de dinosaurios primitivos, pero ninguno es de un ser reptil avanzado con un cráneo más grande, cerebro y una mano con un dedo pulgar, como usted lo ha descrito antes. Sí, ustedes tienen. Pero sus grandes científicos no pudieron reconstruir completamente los esqueletos, porque ellos quisieron reconstruir animales reptiles, no los seres inteligentes. Se reiría si supiera cuántos, especialmente pequeños, de los esqueletos saurios en sus museos son construcciones totalmente malas de seres que nunca existieron, porque se usaron muchos huesos que realmente nunca estuvieron juntos, y a veces hicieron huesos artificiales si algo faltaba y era necesario para construir un animal saurio.
Muchos de sus científicos son conscientes de este problema, pero ellos no lo hacen público, porque ellos no pueden explicarlo, y dicen que los huesos correctos simplemente desaparecieron en su reconstrucción. Se usaron muchos huesos de nosotros para las reconstrucciones del iguanodonte, por ejemplo las manos con el dedo pulgar visible. Mire un iguanodonte en un museo y usted verá que es así. Algunos científicos, en el país que ustedes llaman Estados Unidos, tenían figuras hace algunos años de un esqueleto casi correcto de nuestro tipo. Pero el gobierno local, que es en parte consciente de nuestra existencia, confiscó la reconstrucción. Como nosotros vivimos hoy, y desde miles de años, casi completamente bajo la tierra, usted no encontrará cadáver o esqueletos de nosotros. A veces habla sobre las ciudades subterráneas y la luz del sol artificial. Dígame, ¿qué quiere decir? ¿Algo como la Tierra hueca con esto? ¿Hay un segundo sol dentro de nuestro planeta? No, la Tierra no es completamente hueca y no hay ningún segundo sol dentro. Esa historia es ridícula y físicamente imposible, incluso su especie es bastante inteligente como para no creer esto. ¿Sabe usted cuánta masa debe tener un sol para producir luz y energía durante mucho tiempo? ¿Piensa usted realmente que pudiera haber un sol activo pequeño dentro del planeta? Cuando yo hablo sobre nuestra casa subterránea, hablo sobre sistemas de cuevas grandes. Las cuevas que usted ha descubierto cerca de la superficie son diminutas, comparadas con las cuevas reales y las grandes cavernas más profundas que hay en la Tierra, en una profundidad de 2,000 a 8,000 de sus metros, conectados con muchos túneles ocultos a la superficie. Nosotros vivimos en ciudades grandes y de avanzadas colonias subterráneas. Los mayores sitios nuestros están más allá del Ártico, el Antártico, Asia interna, América del Norte y Australia. ¿Dónde podríamos encontrar nosotros semejantes entradas en la superficie cercana a su mundo? ¿Piensa usted realmente que yo le diré su ubicación exacta? Si usted quiere encontrar semejante entrada, tiene que investigarlo por sí mismo. Pero yo le aconsejaría que no lo hiciera. Cuando yo vine hace 4 días a la superficie, usé una entrada de aproximadamente 300 de sus kilómetros al norte de aquí, cerca de un lago grande, pero yo dudo que usted pudiera encontrarla ahí. Solo unas pocas entradas más en esta parte del mundo, y están al noreste. Como un pequeño consejo, si usted está en una cueva estrecha o en un túnel, o incluso en algo que le parece como un pozo de mina artificial y como más profundamente, usted camine y cuanto más lisas aparezcan las paredes, y si usted siente aire caluroso raro que vierte de la profundidad o si usted oye el sonido de un ventilador de aire en una ventilación o pozo, entonces busque un tipo especial de pared artificial y lisa en alguna parte de la cueva con una puerta hecha de metal gris. Si usted pudiera abrir esa puerta, pero yo dudo esto, usted estaría en un cuarto técnico normalmente redondo con sistemas de ventilación y ascensores a la profundidad. Esta probablemente es una entrada a nuestro mundo. Si usted ha alcanzado este punto, usted debe saber que nosotros somos en ese momento definidamente conscientes de su presencia. Ya está en un gran problema. Sí ha entrado en el cuarto redondo, pero debe buscar uno de los 2 símbolos. Reptiles en las paredes. Si no hay ningún símbolo u otros símbolos, usted quizá está en un problema más grande, porque no siempre cada instalación subterránea pertenece a nuestro tipo. En algunos nuevos sistemas de túneles operan las razas extranjeras, incluyendo razas hostiles. Mi consejo general es que si usted se encuentra en una de estas instalaciones subterráneas extrañas, corra lejos tan rápido como pueda. Usted mencionó antes que usa el nombre de Lacerta cuando está entre los humanos y lo que disfruta por estar en el sol real de la superficie de la Tierra. Pero ¿cómo puede estar usted entre los humanos? Ustedes no son parecidos a nosotros. Cualquiera que la viera a usted sabría que pertenece a otra especie. ¿Por qué nadie ha visto o descrito a un ser como usted, si los de su clase viven ya desde nuestra creación juntos con nosotros en el mismo planeta? ¿Puede explicarme eso? Primero, mi tipo fue visto por supuesto y se describió, y se rindió culto, muchas veces en su pasado primitivo, por ejemplo en sus escrituras religiosas como la Biblia cristiana. Puede encontrar descripciones e incluso los dibujos simples de nosotros también en la parte del sur del continente americano.
en varios templos. Los llamados hombres sabios de India y de las montañas asiáticas han descrito a nuestras especies muchas veces en sus escrituras, junto con los otros hombres sabios del continente africano. Yo pienso que nosotros somos en la mayoría especies no humanas, quizá al lado del Elohim en su historia. Si usted no me cree, haga una mirada a su historia y verá la verdad en mis palabras. Sus grandes científicos llamaron la creencia en nosotros superstición y religión, y hoy los humanos, inteligentes, se han olvidado de nuestra presencia en la superficie en el pasado. Además, nuestra especie es vista incluso hoy por los testimonios que los humanos dan en su forma original en la Tierra o en nuestras entradas en la superficie cercanas a los sistemas de túneles, pero afortunadamente ustedes y sus medios de comunicación toman los informes como de locos, poco serios. Esto es bueno para nosotros y es la razón por la que les permitimos a esas personas vernos. Algunos de mi especie también están en contacto directo con científicos humanos y políticos de la superficie, pero es de sumo secreto y nadie de su público sabe algo sobre eso. El tema de estas reuniones generalmente son la próxima guerra con y entre las especies extranjeras y nuestra ayuda en esta guerra. Pero hay también otra explicación, porque nosotros podemos caminar entre ustedes y porque ustedes no pueden reconocernos. Imitación. Lo siguiente puede parecer increíble de nuevo e incluso asustarle. Yo le he dicho antes que nosotros tenemos habilidades mentales más avanzadas que su especie. Podemos usar lo que ustedes llaman telepatía y telequinesis desde nuestro nacimiento en adelante. De hecho, la madre y el niño recién nacido generalmente se comunican con telepatía durante los primeros meses, sin entrenamiento especial, mientras ustedes necesitan entrenamiento para activar estas partes durmientes de su cerebro. La estructura de nuestro cerebro es un poco diferente al suyo y nuestra hipófisis entonces es más grande y más activa que el vuestro, sobre todo cuando nosotros estamos en la luz del sol. Nuestras propias habilidades son muy fuertes comparadas con las suyas, pero débil comparado con el matter string / burbuja, las fuerzas de la mente de algunas de las especies extranjeras en este planeta. Yo nunca fui muy buena en esas cosas de la mente, pero todos nosotros tenemos estas habilidades primarias y podemos usarlas, por ejemplo, para nuestra protección o incluso para el ataque. Cuando estamos en la superficie y nos encontramos con los seres humanos, incluso un grupo grande de ellos, esto da lo mismo, todas sus mentes están como unidas, nosotros somos capaces de tocar su mente y los inducimos vía telepática, con la orden, véannos como uno de su tipo, y la mente humana débil aceptará esta orden sin rechazo y ellos nos verán, a pesar de nuestra mirada reptil, como humanos normales. De hecho, muchas veces ustedes los humanos débiles generalmente me ven como una mujer castaña cabelluda atractiva, porque yo he creado esta imagen de la imitación especial hace varios años en mi mente. Y puedo inducirla en sus mentes sin problema. Necesité algún tiempo al principio, para aprender el uso de la imitación correctamente, pero luego funciona casi automáticamente y yo incluso puedo caminar entre un grupo suyo y nadie reconocerá lo que soy. Hay un interruptor simple, nos ve cuando nosotros realmente queremos / nos ve cuando nosotros queremos que usted nos vea en su conciencia que se puso allí desde el Elohim, cuando ellos crearon su tipo, y nosotros podemos activar este switch, a convencerlos de que ustedes vean humanos. Cuando usted nos mira, otros forasteros usan este interruptor también. Es más fácil de lo que usted piensa. Cuando hay reuniones entre los de su tipo y extraterrestres que parecen parecerse a ustedes, estos extraterrestres han usado ese interruptor y algunas de las reuniones con hombres como si fueran extraterrestres también pueden explicarse como reuniones con los de mi tipo. Cuando yo me encontré con EF la primera vez, él también me vio como una mujer humana normal y yo recuerdo que él estaba muy asustado y se asustó cuando yo lo revelé mi apariencia real. ¿Quiere decir usted que realmente puede hacerme creer que yo hablo ahora con una mujer humana de pelo castaño atractiva en lugar de un ser reptil? Probablemente, pero no creo que en su caso especial. Cuando alguien espera ver a una mujer humana en lugar de mí, yo puedo hacerlo sin problemas con su mente, incluso con grupos grandes, porque nadie espera ver a una mujer reptil. Pero yo le he permitido a su mente verme en mi apariencia original en nuestra primera reunión y nunca he inducido algo en su mente, para que usted ya haya comprendido que no soy humano. Si yo intentara cambiar esto ahora, habría llevado probablemente a una confusión absoluta o a la inconsciencia y yo no quiero dañarlo. Ya le he dicho que no soy muy buena en estas cosas.
Estoy muy asustado. ¿Puede matar a usted con esas habilidades? Sí, pero está prohibido. Esto no significa que no se hizo en tiempos anteriores. ¿Tiene ambos esas habilidades? Sí. ¿Qué hay sobre las fotografías? ¿Cómo aparecen ustedes en fotografías? Esta es una pregunta tonta. Yo aparezco en fotografías como un ser reptil, porque no tengo influencia en la fotografía o en la propia cámara, pero solo en la mente de los fotógrafos. Si él o ella revelan la película y les mostraran la fotografía a otros, ellos me verían en mi forma original. Esta es la razón por la que se prohíbe para nuestro tipo ser filmado o ser fotografiados, y debemos evitar cada cámara en la superficie. Eso es muy difícil. Y a veces nos han filmado en el pasado sin nuestro conocimiento, sobre todo por algunos de sus gobiernos y agencias secretas. ¿Qué otras órdenes pueden introducir su tipo en nuestras mentes? ¿Algo como nos sirve o nos obedece? Esta es de nuevo una pregunta extraña. Nosotros no somos sus enemigos, la mayoría de nosotros no. ¿Para qué y por qué debemos hacer nosotros esto? Para contestar su pregunta, depende de la extraña mente humana y de lo extraño de lo enviado por el reptil. No hay ningún lo sirvo o me sirve. En el interruptor en su mente, para que se maneje en este orden, es mucho más difícil inducir. Si la mente humana y la conciencia son débiles, y el reptiloide es experimentado para inducir estas cosas, entonces probablemente podría funcionar durante un cierto tiempo. Hay enseñanzas secretas sobre tales cosas. Pero nunca aprendí algo sobre eso. Yo uso mis habilidades primarias para la imitación y para la comunicación con mi propio tipo y a veces para otras cosas privadas, pero nunca acostumbro usarla para dañar a los humanos o su mente. Yo preferiría si podemos terminar con este tema. Una última pregunta. Dijo antes que ustedes pueden esconder sus ovnis. ¿Usan estas habilidades para hacerlo? Sí, pero en una base técnica. Hay un dispositivo poderoso dentro de cada destreza que puede enviarles un signo artificial a sus mentes para convencerlo de que usted vea cualquier cosa o nada más que el cielo, o que usted vea un avión normal en lugar de nuestras naves. Esto no es usado frecuentemente. ¿Por qué nosotros evitamos al público humano cuando entramos en la atmósfera? Si usted puede ver nuestros ovnis, significa que el dispositivo tiene algún defecto o quedó fuera de funcionamiento por alguna razón. El efecto camuflaje funciona en fotografías para ya contestar de antemano esta posible pregunta de usted, pero ¿por qué alguien debe hacer una fotografía del cielo cuando él no puede ver nada raro? A propósito, la mayoría de los puntos de la entrada a la superficie cercanos a nuestros túneles también están ocultos con semejante dispositivo, y su tipo generalmente verá solo cavernas normales y paredes en lugar de la puerta. Esta es una de las razones por la que le digo que yo dudo que usted pueda encontrar alguna entrada a nuestro mundo, pero ha pasado algunas veces en el pasado. Hacia atrás en nuestra y su propia historia, usted mencionó la raza Elohim, quienes han creado nuestra raza humana. ¿De dónde vinieron ellos y cómo eran? ¿Qué había pasado exactamente cuando ellos llegaron? ¿Son ellos nuestro Dios? El Elohim vino de este universo, del sistema solar que ustedes llaman Aldebarán en sus mapas. Ellos eran una especie de humanoide muy alto. Los vellos normalmente rubios y una piel muy blanca evitaron la luz del sol, porque dañaba su piel y sus ojos, y esto era completamente increíble para una especie que ama al sol como la nuestra. Ellos parecían ser al principio inteligentes y pacíficos y nosotros empezamos una comunicación amistosa con ellos, pero después mostraron sus intenciones y planes reales. Ellos quisieron desarrollar en los monos a una nueva casta y nosotros éramos un factor que los perturbaba en su nuevo planeta del parque zoológico. Al principio, ellos tomaron alrededor de 10,000 o quizá incluso 20,000 de sus antepasados los simios y se los llevaron del planeta durante unos cientos de años. Cuando volvieron, trajeron a sus antepasados, ahora más humanos. Entonces ellos dejaron la Tierra, de nuevo por algunos miles de años y los prehumanos primitivos vivieron junto con nosotros sin problemas mayores. Ellos solo tenían miedo a nuestras naves y tecnología. El Elohim tomó su mente y reforzó su cerebro y la estructura de su cuerpo y los pusieron a usar herramientas y fuego. El Elohim
volvió a los 23,000 años 7 veces y aceleró la velocidad de la evolución de algunos de su tipo. Usted debe entender que no es la primera civilización humana en el planeta. Los primeros humanos avanzados, quienes vivieron al mismo tiempo con prehumanos menos desarrollados, con los cuales él y Elohim había experimentado, con diferentes velocidades y fases de evolución, con tecnología y discurso. Existieron hace 700,000 años alrededor en este planeta. Sus científicos no entienden esto, porque solo encontraron los huesos de los prehumanos y algunos dibujos de las cuevas primitivas que muestran humanos avanzados y los dispositivos volantes. Esta raza humana genéticamente avanzada vivió junto con nosotros, pero ellos evitaron contacto con los de mi tipo, porque los Elohim maestros los habían advertido con propósito engañoso que nosotros somos seres malos. Bien. Después de algunos siglos, los extraterrestres decidieron destruir a su primera creación y aceleraron, y así sucesivamente, la evolución de una segunda raza mejor. La verdad es que su civilización humana moderna no es la primera en esta tierra, sino la séptima. Los edificios de las primeras razas están perdidos, pero la quinta civilización era la constructora de las pirámides egipcias. Hace 75,000 de sus años, sus egipcios apenas encontraron esas pirámides antiguas grandes en la arena e intentaron sin éxito hacer construcciones similares, y la sexta civilización fue la que construyó hace 16,000 años las ciudades en ruinas que usted puede encontrar hoy bajo el mar en el área de Bimani. La última creación de la séptima raza de su serie se hizo hace simplemente 8,500 años y esta es la única creación que pueden recordar ya que sus escrituras religiosas la describen. Su sociedad confía en la arqueología y en los artefactos que encuentra la paleontología que le muestran un corto pasado equivocado, pero ustedes no saben nada sobre las 6 civilizaciones anteriores. Y si ustedes encuentran evidencias de su existencia, la niegan e interpretan mal los hechos. Esta es en parte por una programación de su mente y en parte pura ignorancia. Yo solo le diré lo siguiente sobre sus creaciones. Porque las 6 humanidades anteriores están perdidas y por consiguiente ellos no deben involucrarlo. Hubo una larga guerra entre nosotros y los Elohim, y también entre ciertos grupos del Elohim, porque muchos de ellos eran de la opinión de que de nuevo, la creación de especies humanas en este planeta no tenía ningún sentido real. Las últimas batallas en esta guerra se lucharon hace 5.000 años alrededor en la órbita y la superficie. Los extraterrestres usaron armas sónicas poderosas para destruir nuestras ciudades subterráneas, pero por otro lado nosotros pudimos destruir muchas de sus instalaciones de la superficie y bases en el espacio. Los humanos de su clase estaban muy asustados cuando ellos observaron nuestras batallas y lo tomaron en forma de mitos religiosos. Su mente no pudo entender lo que realmente pasaba. Los Elohim, que aparecían como dioses para la sexta y séptima razas, les dijeron que era una guerra entre los buenos y malos y que ellos eran los buenos y nosotros la raza mala. Esto depende ciertamente del punto de vista. Era nuestro planeta antes de que ellos llegaran y antes de que ellos empezaran su proyecto de la evolución con su tipo. En mi opinión, era nuestro derecho a luchar por nuestro planeta. Fue exactamente hace 4.943 años. Según su balanza de tiempo, que el Elohim dejó el planeta de nuevo por razones desconocidas. Esta es una fecha muy importante para nosotros, porque muchos de nuestros historiadores lo llamaron una victoria. El hecho es que nosotros no sabemos lo que realmente había pasado. Los Elohim se fueron de un día a otro, ellos desaparecieron sin dejar rastro junto con sus naves y nosotros encontramos la mayoría de sus instalaciones de la superficie destruidas por ellos. Los humanos eran suyos, de su propio desarrollo. Muchos de nosotros estábamos en contacto con ciertas tribus de sus especies, más del sur, en los siguientes siglos y pudimos convencer a algunos de ellos de que nosotros no somos los malos. Eso era lo que los Elohim querían que ellos creyeran. Durante el tiempo desde hace 4.900 años a la actualidad, muchas otras especies extranjeras llegaron a este planeta. Algunos de ellos usaron viejas enseñanzas y programaron su mente y jugaron, de nuevo, a ser Dios para ustedes, pero el Elohim regresó. Ellos también habían dejado el planeta por una duración de unos 1000 años más temprano, para que esperáramos su retorno algún día en un futuro, para acabar su proyecto, o quizá para eliminar también la séptima raza.
Pero nosotros no sabemos realmente lo que le ha pasado a ellos, para contestar esta pregunta de usted de antemano. Su actual civilización no sabe nada sobre su origen real, sobre su pasado real, sobre su mundo real y el universo, y saben muy poco sobre nosotros y nuestro pasado. Y usted no sabe nada sobre las cosas que van a venir. Si no entiende y cree en lo que yo le digo, que es la verdad porque nosotros no somos sus enemigos, dentro de un tiempo su especie estará en peligro. Sus enemigos ya están aquí y ustedes no lo entienden. Abran sus ojos o estarán pronto en un problema grande. Si no ha creído nada de las cosas que le dije antes, entonces debería realmente creer y recordar esto. ¿Por qué piensa usted que no lo creo? Yo estoy aquí delante de usted. Todo lo que yo le he dicho en las últimas 2 horas es la verdad absoluta sobre nuestro mundo. ¿Cuántas especies extranjeras están activas en la Tierra en este momento? Hasta donde nosotros sabemos, 14 especies. 11 de este universo, 2 de otra burbuja, y 1 muy adelantada de una llanura muy diferente. No me pida nombres, porque casi todos no son pronunciables para usted, 8 de ellos no son pronunciables igual para nosotros. La mayoría de las especies, sobre todo la de más adelanto, están estudiándolos como simples animales y ellos no son muy peligrosos para ustedes y para nosotros. Nosotros trabajamos junto con algunos de ellos, pero 3 especies son hostiles, incluso la que estaba en contacto con algunos de sus gobiernos e intercambió su tecnología por cobre y otras cosas importantes y que habrían traicionado a los de su tipo. Hay una guerra fría entre 2 de estas razas hostiles durante los últimos 73 años y la tercera especie parecía ser la ganadora en este forcejeo inútil. Nosotros esperamos una guerra más caliente entre ellos y ustedes en un futuro cercano, yo diría, en los próximos 10 o 20 años, y nosotros estamos angustiados sobre ese desarrollo. La última vez, había algunos rumores sobre una nueva, 15ª, especie que había llegado hace solo 3 o 4 años a la Tierra, pero nosotros no sabemos nada sobre sus intenciones y no estábamos en contacto con ellos. Quizá los rumores estén equivocados. ¿Y qué quieren estas razas hostiles? Varios materiales crudos, incluso cobre para su tecnología, su agua, o mejor el hidrógeno en su agua que es una fuente de energía en el proceso avanzado de fusión, y ciertos elementos químicos en su aire. Además, 2 de las especies también están interesadas en su cuerpo, en su tejido humano y sangre. Porque su propia estructura genética es cada vez más defectuosa a través de la mala evolución y radiación, hasta donde nosotros sabemos, y ellos necesitan cordones intactos de su tipo y de los animales para reparar sus propios cordones genéticos de nuevo y de nuevo, ya que ellos no pueden reparar sus defectos completamente, porque el ADN de ellos y el de ustedes no es totalmente compatible. Mi propia especie es completamente incompatible con ellos, por eso ellos no están muy interesados en nosotros, e intentan hacer castas cruzadas más compatibles entre ustedes y ellos para uso de fertilizaciones artificiales y los úteros artificiales. Nosotros suponemos que la próxima guerra entre las 3 razas, o entre ustedes y uno, o todos ellos, será por el material crudo. Hidrógeno, aire y ADN. Entonces, ¿es esa la causa de los raptos? En parte, sobre todo cuando los forasteros toman esperma de ustedes. A veces los abducidos pertenecen a otras razas más avanzadas que apenas quieren estudiar su cuerpo y su mente, que es más interesante para algunos de ellos que su cuerpo sólido, como si usted estudiara a un animal primitivo. Cuando yo le mencioné que 3 especies extraterrestres son las hostiles, significa que a ellos no le importa ni su destino, ni su vida, ni siquiera las personas. Si alguien informa sobre un rapto, significa en mi opinión que él o ella no se han encontrado con una de las especies agresivas o que él o ella son un humano muy afortunado para estar vivo. Las razas amistosas avanzadas también han tomado a veces esperma de prueba, pero por otras razones. Usted dijo que hay 14 especies activas en la Tierra, pero ¿por qué las personas describen tantas tipologías diferentes? Pienso que ya le he contestado a esta pregunta, cuando le dije que la mayoría de las razas extranjeras tiene habilidades mentales mucho más avanzadas que la suya e incluso la mía. Hay simplemente una raza extraterrestre completamente sin tales habilidades. Ellos pueden aparecer en su mente y memoria como cualquier cosa, ellos inducen lo que quieren, su imagen no tiene nada que ver con su apariencia real.
Ustedes los recuerdan como humanos normales. O enanos grises o extremadamente iguales a los animales raros, porque ellos quieren que usted recuerde lo que a veces ellos quieren que usted se olvide algo que haya ocurrido en una reunión con ellos. Otro ejemplo, usted puede recordar. Por ejemplo, que estaba justo en uno de sus hospitales humanos y que algunos doctores estaban examinándolo y usted no piensa más allá de lo que ha pasado a usted, quizá hasta que descubre eso no hay ningún hospital en la calle sino que lo supuso, pero de hecho fue examinado por ellos en uno de sus laboratorios. No, confíen en su mente en este caso. Ellos aparecen en formas diferentes a ustedes. Para confundirlo. Créame, hay solo 14 especies extraterrestres en este planeta y solo 8 raptan a los humanos por el momento, de nuevo hasta donde nosotros sabemos. Además, no todos los abducidos son tal ya que muchos lo imaginan, mienten. Bien, ¿y cómo podemos nosotros protegernos contra la influencia en nuestra mente? No lo sé. Dudo que ustedes puedan defenderse, porque su mente está como un libro abierto para leer y escribir para casi todas las especies que yo conozco. Esto es en parte culpable él y Yohim, porque ellos habían construido, en parte intencionalmente, su mente y su conciencia sin los mecanismos de protecciones reales. Si usted es consciente que alguien intenta manipular a su mente, solo puede concentrarse en esa sospecha y puede intentar analizar cada uno de sus pensamientos y recuerdos. Muy importante, no cerrar sus ojos, esto habría de ser más fácil para acceder a su cerebro, ni recostarse o sentarse para descansar. Si usted se queda despierto durante los primeros minutos, usted puede intentar filtrarse de los pensamientos y ondas en su cerebro. Quizás los inductores se rendirán después de algunos minutos si él o ella no son accesibles, porque empezarán a herir a su propio cerebro. Esto es muy difícil y, ciertamente doloroso y puede dañarlo, lo mejor es intentar no resistirse, pero sería la única posibilidad que usted tiene. Sin embargo, solo puede probar esto, con las especies más débiles, no con las fuertes. ¿Qué quiere decir usted con que una especie viene de una llanura muy diferente? Antes de que yo pueda explicarle correctamente a usted, debe poder entender el universo, y esto significaría quizá enseñarle cosas inútiles en su mente, incluso quitarle algunas barreras, lo que tardaría muchas semanas y debería enseñarle no solo con palabras. Yo le he dicho esto en su nivel de entendimiento porque usted no tiene ninguna palabra mejor en su vocabulario y la palabra dimensión estaría en este caso completamente equivocada. Es bastante malo incluso para otra burbuja, porque una dimensión no puede existir sin un plano. Si usted fuera una especie que vive en otro plano o encima, y si además pudiera entrar en planos sin tecnología, o sea mentalmente, entonces usted sería el ser más poderoso que pueda imaginar. Esta raza muy avanzada que le mencioné se habría desarrollado fuera de aquí y evolucionaron durante millones de años. Ellos podrían destruir a todos ustedes y nosotros y todo con un solo pensamiento. Nosotros estuvimos en contacto con ellos solo 3 veces en nuestra historia entera, porque su interés en su planeta es diferente al de todas las otras razas. Ellos no son definitivamente peligrosos para ustedes y nosotros. Entonces, ¿qué pasará cuando la guerra empiece? Esto es difícil de contestar. Depende de la raza enemiga y en su táctica. La guerra no siempre es esa cosa primitiva que los humanos quieren. Decir con esa palabra, guerra, puede lucharse en varios niveles. Una posibilidad que ellos tienen es la destrucción de su sistema social a través de influencia en líderes políticos. Otro es el uso de sistemas de armas avanzadas que pueden causar terremotos o erupciones de volcanes u otros desastres, incluso los desastres del tiempo, que pueden parecerles naturales a ustedes. Los campos especiales de fusión de cobre que mencioné antes pueden tener una influencia en su tiempo global. Yo pienso que ellos no atacarán el planeta directamente antes de que la civilización humana sea debilitada, porque incluso ustedes tienen posibilidades de destruir sus destrezas, pero no muchas. Me permito decir que nosotros no estamos completamente seguros de si habrá realmente una guerra semejante en los próximos años. No quiero hablar más sobre esto. Bueno, este es el final de la entrevista. ¿Quiere usted decir una última frase, un mensaje? Abra sus ojos y vea.
No crea solo en su equivocada historia o en sus científicos o sus militares. Algunos de ellos saben la verdad sobre varias cosas, pero ellos no lo informan al público para evitar confusión y pánico. Yo pienso que su especie no es tan mala como algunos de mi tipo piensan y sería una calamidad ver su final. Esto es todo lo que puedo decirle. Lleve a cabo su vida con los ojos abiertos y usted verá, o quizás no. Su clase es ignorante. Finalmente, una pequeña pregunta final. ¿Piensa usted que cualquiera que escuche esta entrevista creerá que es verdad? No, pero es un experimento interesante para mis estudios sociales. Nosotros nos encontraremos de nuevo en algunos meses y me dirá entonces lo que ha pasado después de la publicación de mi mensaje. Tal vez haya esperanza para los de su tipo.